¿Vale? Vale, señores. A ver, el ejercicio de la chistera, ¿vale? Que es el que nos están pidiendo aquí, ¿vale? El del laboratorio. Fijaos que nos dice escribe una línea de código que solicita el usuario reemplazar el número de en medio. A ver. ¿Vale? Es decir, el primer paso nos están diciendo que quiere cambiar el valor que está en medio por el número que ha ingresado el usuario, ¿vale? Si os fijáis, tenemos 5 elementos. La posición central es la del 2, ¿vale? Si yo quisiera hacer esto, es tan fácil como a un hard list, ¿vale? Y decirle aquí dónde quiero cambiar. Esta es la posición, hemos dicho que es la 0, 1, 2. La posición 2 es la de en medio. Y que quiero cambiarlo por el valor que me introduzca el usuario. Pues un int de no input. Y dame un número. Y ya lo tenéis, ¿vale? Y así ya directamente el dato que entra por aquí lo casteo a entero y lo asigno a la posición de en medio, que en este caso es el esta de aquí. Escribir aquí hay una línea de código que elimine el último elemento de la lista. Lo hemos visto, esto es tan fácil como hacer un hard list de -1, que es el último elemento, y lo borramos, ¿vale? El del hard list del -1 y nos eliminará el último. Y luego nos dice aquí, escribe aquí una línea de código que imprima la longitud de la lista existente. Por lo tanto, le hacemos un print, que me he comido la n esa, del len del hat list. Y ya lo tendríais. Y esto es todo el ejercicio. Vale, da un número 45. Vale, y lo tenéis. Vale, era un ejercicio bastante sencillo. ¿Vale? ¿Alguna duda del ejercicio este? Fácil, sencillo, rápido de hacer, vamos. No debería haber complicaciones. ¿Vale? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué tenemos ahora que nos van a presentar ahora? Fijaos que nos dice funciones frente a métodos. ¿Vale? Hasta ahora nosotros hemos estado gastando funciones, ¿vale? Hemos gastado esa que nos ha presentado ahora, por ejemplo, esa longitud, ese entero, ese int, ese str, ese float. Hemos gastado una serie de funciones, ¿vale? Aquí nos están presentando otra cosa que nos dicen que son métodos, ¿vale? Y nos dice, un método es un tipo específico de función, ¿vale? Es decir, los métodos se comportan y parecen funciones, pero difieren en cómo actúan y cómo se invocan, ¿vale? Una función no pertenece a ningún dato. Obtiene datos, puede crear nuevos datos y generalmente produce un resultado, por lo que hemos dicho. El print, por ejemplo, no necesita ningún dato, no pertenece a nadie. El print pertenece al código que se dice. Y si yo pongo el dato dentro del argumento al print, pues me lo imprime por pantalla. Oye, si pongo un int, ¿vale? Todos estos que son funciones que nosotros ya hemos gastado, ¿vale? Que nosotros ya hemos gastado. Cuando nosotros hemos gastado un int y hemos dicho, oye, castéame el elemento 2 a entero, o hemos gastado el de float, o hemos gastado como ahora el de len, todos estos son lo que son funciones. ¿Vale? Son funciones, y fijaros que no depende de nadie, sino que van, digamos, ahí sueltas en el código. Es decir, nosotros estábamos escribiendo nuestro código y hacíamos a igual a 10, b igual a 20, print de a más b, ¿vale? Es decir, están aquí que pertenecen, como se dice, al código, ¿vale? No necesitan de ningún objeto para vivir, es decir, no necesitan de objetos para vivir o para que sean invocadas, directamente las invocamos en nuestro programa y las funciones funcionan, ¿vale? Que es un poco lo que nos están diciendo en este de aquí, que no pertenece a ningún dato. Un método hace lo mismo que una función, pero puede cambiar el estado de una entidad seleccionada, ¿vale? Y nos dice, un método es propiedad de los datos para los que trabaja, mientras que una función es propiedad de todo el código. Un poco lo que os estaba contando yo. Resumiendo, para que nosotros podamos utilizar los métodos, necesitamos de un objeto, ¿vale? En este caso, de un objeto, si queremos gastar los métodos de lista, pertenecen a los objetos de tipo lista, ¿vale? Por eso son métodos, porque pertenecen a un objeto. Y para yo poder utilizar el método, necesito un objeto primero de ese tipo. Quiere decir que si yo, imaginaros,
tengo un método que nosotros vamos a ver, que es el método append, que es para añadir objetos dentro de una lista. Necesito primero tener ese objeto de tipo lista, para luego decirle, oye, yo me creo una lista vacía. Y ya, ahora que tengo el objeto, que tengo el type de tipo lista, ¿vale? Ya tengo el objeto de tipo lista, sobre él voy a poder invocar esos métodos, porque lo que son estos métodos, que por eso se llaman métodos, pertenecerán a este objeto de aquí. Es decir, para poderlo llamar al método append necesito la lista, punto, y el método correspondiente. Un append de lo que sea. ¿Vale? Cuando nosotros, por ejemplo, yo cojo la longitud y hago la longitud de la lista, esto es un método que pertenece al objeto de tipo lista y por eso se antepone antes del método. Es decir, este método no se puede invocar si no tengo una lista, un objeto de tipo lista, pero esto es una función. Es decir, no me hace falta ningún objeto. Fijaos que yo no pongo nada .len, es decir, directamente pongo el nombre de mi función, que es len, y sí que le paso como argumento una lista, que es lo que necesita para devolverme el tamaño de la lista, ¿vale? Pero aquí esto sí que necesito de objetos, es decir, los métodos pertenecen a objetos y las funciones pertenecen al código general. Siempre que necesitéis un método, siempre vais a tener que precederlo del objeto al que pertenece el método. Y los métodos pertenecen a cada tipo de objeto, es decir, los mismos métodos que van a tener los objetos de tipo lista no los van a tener los objetos de tipo diccionario, o no lo van a tener los objetos de tipo tupla, ¿vale? Es decir, son propios de cada objeto. ¿Vale? Esa es la diferencia, así a grosso modo, entre, entre métodos y funciones. Y además eso que nos dicen cambiar el estado de una entidad seleccionada es porque de normal las funciones, yo el valor que me devuelve una función no me modifica la lista. Por ejemplo, cuando yo miro la longitud de la lista, ¿se me modifica en algo la lista? No, me da un valor. La función me dice, oye, dame la longitud de esta lista. 5, punto. La lista se queda igual. Pero fijaos que yo aquí, por ejemplo, la lista que he dicho que está vacía, cuando yo añado un nuevo objeto a la lista, se está modificando el objeto, está cambiando su estado. Porque ya no está vacía. Le estoy dando un 5. Aquí mi lista tendrá un elemento 5. De hecho ha cambiado, de hecho tiene un objeto y ahora si yo hago aquí por ejemplo len de lista, en este punto, ¿cuánto va a valer len de lista? En este punto, cero, lista vacía. Pero luego lo hago aquí, aquí, y ahora sí que me va a dar 1. Pues sí que cambia el estado del objeto. Es decir, yo tenía una lista que estaba en un estado inicial, que era un estado vacío, pero luego cuando le he hecho un método propio de esa lista, coñí, pues me ha metido un nuevo dato y encima la longitud de la lista ha crecido. ¿Vale? Realmente estamos modificando el estado, que es lo que nos dice aquí. Cambiar el estado de una entidad seleccionada. En nuestro caso es la lista la que está cambiando el estado. ¿Vale? Es decir, los métodos cambian muchas veces el estado del objeto, las funciones no. Es decir, tú a una función le pasas un objeto y la función no va a modificar ese objeto. Los métodos sí. ¿Vale? Ya veremos por qué esto es importante. Esto es un poco así de teoría, pero es muy importante el saber las diferencias, porque luego cuando empecemos a trabajar con métodos y funciones, pues el tener todo esto claro os va a ayudar muchas veces pues a programar las cosas como se deben de programar. ¿Vale? Eso también significa que invocar un método requiere alguna especificación de los datos a partir de los que se invoca el método, vamos, lo que he dicho yo. Fijaros, una invocación de función típica tiene este aspecto, ¿vale? Puedo tener result igual a función y un argumento, lo que hemos dicho. Puedo ser esto un len de la lista y esto en el resultado guardarme la longitud de la lista. Es decir, toma un argumento, hace algo y devuelve un resultado. Una invocación de un método se ve de esta forma. También nos puede dar un resultado, ¿vale? No siempre tiene que modificar el estado del objeto, ¿vale? Hay métodos que no van a dar en modificar el estado, sino que nos van a dar información. ¿Vale? En este caso, siempre se antepone el dato, ¿vale? Que es el nombre de la variable en el que vosotros estéis trabajando de ese objeto, seguido de un punto y seguido del método, del nombre del método que se comporta ya como una función. Al final, un método le tienes que pasar unos argumentos, hará algo y nos devolverá ese resultado.
Vale, que aquí lo dice. El nombre está precedido por el nombre de los datos que posee el método. ¿Vale? Es decir, pues data. En mi caso, en este que he puesto yo, si mi lista la he llamado lista, pues lista. Y si tengo otra lista que yo la he llamado patata, tengo una lista que se llama patata, por ejemplo, y le digo que es igual a una lista de un elemento con el uno, pues si yo quiero añadir más datos, pues pondré patata.appen y un 3, ¿vale? O lo que yo quiera, ¿vale? Pero al fin y al cabo, este valor de variable o este nombre de variable es el que me va a servir para poner delante de los métodos que yo quiero invocar, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice aquí? A continuación se agrega un punto, ¿vale? El punto seguido del nombre del método, que ya veremos que pues, muchos objetos tienen bastantes métodos, hay que saberse algunos y algunos están todos en la documentación, y un par de paréntesis que encierran los argumentos. Pues lo mismo que hemos hecho siempre con una función, la única diferencia es que ahora, pues como os digo, necesita de ese objeto antes de poderse utilizar. Y esto es lo que nos decía. Se comportará como una función, cambiar el estado interno de los datos, etc, etc. ¿Por qué estamos hablando de métodos y no de listas? Porque vamos a ver los métodos correspondientes a las listas, o por lo menos los métodos más importantes de listas, ¿vale? Los dos principales que nos ponen, ¿vale? Es el append y el insert, ¿vale? Todo esto, como os he dicho, son métodos de listas. No los intentéis usar con cosas que no sean listas, porque no existen, ¿vale? Es como decir, si yo tengo un objeto del cual no tienen unos ciertos métodos, pues no los voy a poder gastar. Vale, pues esto es lo mismo. ¿Vale? Fijaros, para añadir elementos, si yo puedo gastar el método de listas que es append, ¿vale? A append solamente le tengo que pasar un valor y ese valor lo introducirá como último elemento, ¿vale? Lo añade al final, lo pega, lo apendea aquí al final, ¿vale? Lo añadirá. Es decir, si aquí tengo 111, 721, la longitud será de 4 y el array que me va a imprimir es este de aquí. Aquí cuando dice numbers.append 4, lo que se me está diciendo aquí es esto, ¿vale? Me está metiendo aquí un nuevo valor. Por lo tanto, mi longitud va a ser de 5, porque ya tengo un nuevo valor. Y cuando imprima, pues me saldrá ese 4 al final, ¿vale? Este 4 no tiene nada que ver con índices ni nada. El append no trabaja con índices. El append tú le pasas un valor y él lo pega al final de la lista. Punto pelota, no hay más. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos dice por aquí? O sea, Toma. es para ampliar, básicamente. Sí, Lo puedes poner 4,5, tal, y puedes ir poniendo más. no. No, Solo puedes poner un dato. Solamente acepta un argumento. El append. vaya mierda. Tienes un. Ay, ya dice. Tienes un puñetero bucle for, que lo puedes gastar. Ya, pero. ¿Vale? El append 4. Si lo ejecutáis, voy a cogerme esta parte de aquí abajo para que no nos moleste, la voy a cortar. ¿Vale? Si lo ejecutáis, efectivamente nos debe salir 111.721. Saldrá el 4 al final y nos va a decir que tiene 5 elementos. ¿Vale? Lo ejecutamos. Al principio tiene 4 y aquí tenemos estos valores. Y luego sí que nos dice que tiene 5 y fijaros que el 4 lo ha pegado al final de la lista. ¿Vale? Con el insert vais a poder pegarlo en cualquier posición de la lista. Es decir, el insert lo que hace es insertarlo y te dice que lo insertes en la posición que tú quieras, ¿vale? Para eso este sí que tiene dos. Fijaros que el append, hemos dicho que solamente tiene un argumento. De hecho, si intentáis pasar, que es lo que hemos dicho, le intentáis pasar un 4 con un 5 o con otro valor, pues va a explotar, porque además fijaos que os lo dice append takes exactly one argument, es decir, que toma solamente un argumento y le estás pasando dos, ¿vale? Eso es porque no está hecho, es si necesita un argumento solamente uno y por lo tanto, pues explota. Lo mismo, yo le puedo pasar aquí un hola, no pasa nada porque lo que pondría ahora sería aquí el hola, ¿vale? Es decir, lo mismo. Lo que pasa en este caso, como es de enteros, pues estamos trabajando con enteros, un 4. Y el insert lo que le estáis diciendo, fijaos que el insert sí que necesita de dos argumentos. El primero es la posición y el siguiente es el valor que nosotros queremos, ¿vale? En este caso le está diciendo que en la posición 0 meta un 222, por lo tanto esto va a entrar en el inicio
y va a empujar el resto de números a la derecha. Por lo tanto se nos quedará un 222, un 111, un 7, un 2 y un 1. Un 7, un 2, un 1 y un 4, ¿vale? Porque hemos apendeado este 4 de aquí. Que lo tenéis por aquí, que nos dice un nuevo elemento en cualquier lugar de la lista. El primero muestra la ubicación requerida del elemento a insertar, ¿vale? Todo lo que os he dicho, todo se desplaza a la derecha, es decir, en el momento que entra el número, todo se desplaza a la derecha. Y el segundo es el elemento a insertar. ¿Vale? Si lo ejecutáis, fijaros que nos dice, venimos por aquí, este de aquí son 6 elementos, ¿vale? Porque aquí hemos metido primero el 4, pero luego como hacemos el insert del 0 de 222, el 222 lo ha empujado, ¿vale? Y por lo tanto lo ha colocado aquí, ¿vale? ¿Qué pasa si lo coloco en la primera posición? Que es lo que nos dan, creo, por aquí este de aquí. ¿Qué nos va a pasar aquí? Lo pongo por aquí y lo pongo por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale, si lo tenemos aquí, fijaros, después de esta de aquí que le hemos dicho que inserte en la posición 0, si le digo que insierte en la posición 1, lo que va a hacer el 111 es desplazarlo. Vale, es decir, cuando vosotros insertáis en algún punto, lo que hace es el resto lo mueve. ¿Vale? Si vosotros tenéis aquí vuestro array de este estilo, con un 1, un 2, un 3, un 4, posición 0, 1, 2 y 3, y yo le digo que quiero insertar en la posición 1 un valor, lo que está haciendo esto es, quiero ponerlo aquí, ¿vale? Como si lo quiero meter en medio de estos dos. Por lo tanto, esto se va a quedar con el 1, aquí meteré mi 10, el 2 se me ha desplazado, el 3 por aquí y el 4 por aquí, ¿vale? Siempre acordaros que donde le estéis diciendo ese valor que nosotros le estamos diciendo, esa posición, es el que va a desplazar a la derecha, ¿vale? De hecho, si nosotros lo ponemos aquí, pues cuando lo ejecutemos se nos quedará el 222, el 333 y el 111, ¿vale? Porque lo hemos insertado en la posición 1. Si lo insertásemos en la posición 2, se nos quedará el 222, el 111 y el 7 será el que se nos desplace. ¿Y podemos indicar la posición -1? Sí. Claro, le dices -1, te lo pone el último y el 4 lo desplaza. Es lo mismo. ¿Lo ves? Este es donde está, antes de aplicar el insert. Desplaza a la derecha. Sí, siempre, siempre. Aunque tú gastes índices negativos, a él le da igual. Él al final cuando lo inserta, lo mete entre medio y entonces el que está, digamos, el índice que tú le das es el que siempre desplaza a la derecha. Sí. Vale, y lo que estamos hablando, ¿podéis gastar índices negativos? Claro que puedo gastar índices negativos. Vale, como he puesto yo aquí el -1, nos desplaza el último. Pero puedo poner un -4. Vale, si ponemos un -4, pues eso nos desplazará el elemento, pues -1, -2, -3, -4. Pues efectivamente nos ha desplazado, nos lo ha metido en la posición -4 y nos desplaza el siguiente número a la derecha. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos dos métodos para poder insertar elementos. Fijaos que ya son nuestros primeros métodos que estamos gastando a lo largo de nuestro curso. ¿Vale? Y... ¿vale? Antes de pasar al siguiente, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque voy a proponer un ejercicio. Es muy sencillo porque es lo siguiente que viene, ¿vale? No lo avancéis porque si no vais a ver un poco de código y os puede añadir. ¿Vale? Yo, por ejemplo, un ejercicio que propondría es el de llenar una lista vacía, ¿vale? Desde el 1 hasta el 5 o desde el 1 hasta el 10, de números del 1 hasta el 10 y desde el 10 hasta el 1. ¿Vale? Es decir, yo quiero llenar de forma... No me hagáis lo... Apen 1, Apen 2, Apen 3, Apen 4, ¿vale? Lo quiero automatizado, ¿vale? Se trata de coger y hacer una lista que ella sola,
nos cree una lista por aquí, ¿vale? Como hemos dicho, desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Así hasta el 10, que esté ordenada. Y otra que nos ponga desde el 10 hasta el 9, hasta el 8, el 7, hasta el 1. Y esta de aquí, ¿vale? No se puede usar el salto de -1. O sea, no podéis hacer un range de 10 hasta -1 en -1 para ir hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué no podéis? Porque así hacemos lo de la lista, porque si hacemos un Forina Range y ya está. Porque es lo que quiero que penséis. Este es súper sencillo. Este es el que quiero que penséis un poco ahora. ¿Vale? Se puede hacer. Es pensar un poco. ¿Vale? Hacerlos. Os dejo 10 minutillos y en 10 minutillos los corregimos. El primero es muy fácil. El primero tiene que salir. Sí, es poner list igual a esto y ya está, no. El primero es muy fácil. Una pregunta. Si hago el sí, porque hago del 1 al 10, Pero sin el foro, se tiene que rellenar con un for la lista sola automáticamente. Que así me lo quito de encima. Claro, que no quería que avanzases ahí. No, si esto la no tengo que ir. Un poco lo que quería que la gente, por eso he dicho, no paséis de... Totalmente. Claro, momento que la ves de... Que se la Pero el otro antes. mucho alcohol tiene que haber antes de entrar. Pero cantidades merca entero. Un poco la lógica de... Casualmente, ya la he hecho. Del 1 al 10. Yo he entrado ya dentro. Ya has entrado Tengo un dentro. cumpleaños. Y esto por Muy poco, de hecho muy poco. Ah, Del 1 al... no, porque aquí le tengo que poner el 10. El primero es que se llene una lista Empieza desde el 10. desde el 0 Pero hasta tiene el un 10. Punto Apple. Y el siguiente es lo mismo, ¿vale? Pero tiene que llenarse la lista desde el 10 hasta el 1. Es decir, la inversa que de la otra, ¿De qué? pero no se puede usar el rango para ir hacia atrás. Que los dos tienen que tener un rango desde el 0 hasta un range de 10. Me lo imagino. Eso. Y pega la range. Sería así, ¿no? No, no, sí, realmente. Claro, ahí ya te haces el Nada más.
Porque uno era para quitar el Es que no podemos utilizar en el segundo paso range en ningún modo como range length -1. No. No. El range, los dos ranges tienen que ir desde... Los dos ranges son de 10. Vale. O del 1 a... Me da igual si lo empezamos en el 1 o lo empezamos en el 0, me es indistinto. Si queréis para no marearos, lo más fácil es hacer un range. Lo pongo por aquí. Hacemos un range de 10, ¿vale? Irán desde el 0 hasta el 9. O si lo queréis más bonito, pues desde el 1 hasta el 11. Y así tendremos del 1 hasta el 10, ¿vale? Pero ambos hay que hacerlos con el mismo range. No me sirve el que lo recorramos al final. Fijaros en los dos métodos que acabamos de ver. En el segundo es del 10 al -1. Al 0, al 1, del 1. ¿Hay -1, -1? No, porque ese es el rango. Yo quiero ir hacia atrás. Ese es el rango que gasto. Desde el 10 hasta el -1 en saltos de -1. Quiere decir, que yo le digo que empiezo en el 10, quiero ir hasta el -1, que realmente me va a llevar hasta el 0, y le estoy diciendo que quiero ir en saltos de -1. 9, que es para ir hacia atrás. Pero aquí yo no quiero que vayáis hacia atrás, es decir, porque si no lo haces muy fácilmente. Lo puedo hacer haciendo eso. Quiero que lo penséis de forma que los dos haciendo un range del 1 al 11, es decir, que te va a salir 1, 2, 3 hasta el 10, pues que los dos, un array tiene que salir del 1 al 10 y el otro tiene que salir del 10 al 1. Y has dicho que no podemos usarlo de mylist append. Sí, era. Pero puedo utilizar el search en el segundo paso. ¿Es ahí? Es el key de la cuestión. Eso, del 1 al 10. Voy a hacer de los dos métodos que quieras. ¿Y cómo Uno haces pega al del 10 final al y el 1? otro con el inicio. Ah, Vale, pues ya están los métodos que queráis, los que hemos visto. pero tiene que ser con for. O con while. Pues para que quieras hacer un while aquí es algo fijo. El primero ya Si no sale... he intentado hacer una cosa. Me da miedo. Me da miedo. Si no sale, me asusto mucho si no sale el primero. Sí, pero no insertas, ¿no? ¿Y qué insertas? O sea, del 1 al 10 y del 10 al 1. ¿Algo más? No, con eso ya está. Ahora esperamos ahora un poquito y la gente ahora mismo lo, por ejemplo, for in range de 10 Pero si de habéis esto hablado más como for un while, de Tienes que darle un valor. Tienes que darle al que te sube el 1. Al 11. Esa es la cosa. tiene que ser dos apenas, sí. Vamos a ir a hacer una variable. No, pero que así lo tiene. No, eso tiene que ser de. Entonces eso, lo que tú has hecho es eso. A ver, dale al play. Sí. Fíjate que no tengo tético. En vez de 0 pon 10. Ya yo creo que me da lo mismo. Y por eso me ha otra vez. 10, 19. Va, mira, yo creo que lo tengo bien. O sea, he hecho un No, control. pero. Sí, pero el número. No se va adelantando. Cambia el 10 por 1 y cambia el con 10. Te lo voy a poner en esta lista. Una cosa veis. Voy. Yo creo que esto he vuelto a hacer una cosa. No me engañes. Una range de 1 a 11 y primero es esto solo. No hace falta. Es que ahí tenemos varios.
Yo toco y no sé lo que hago, ahí está el problema. Ah, claro. Si te gasto yo el bucle... No, me toca esto de aquí. Es con Apen, no te va a dar insert. números. Pero esos números tú no los estás pasando en un bucle. Estás creando tu propia variable. Y esa variable en cada iteración las vas incrementando. Vale, no es más fácil quitarte esa variable en número y pasarle directamente a Apen en número. Pues fíjate que tú haces aquí. El primero que ves desde 0 más 1 es 1. O sea, tú vas a meter desde aquí valores desde el 1 hasta el 10. ¿Vale? Pero si tú te quitas la variable número igual a 0 y el número más igual a 1 y haces lista de Apen de i, te va a hacer lo mismo. Es que es eso, a este cabrón que sí se lo No, para eso las bucles for. Lo que podría haber puesto for número in range y poner ahí de número. Claro. Claro. Perdón. No, primero Claro, no eso, si la tienes por ahí y te pones lista punto Apen i y te quitas esta el número más igual a 0. Porque como te lo lleva el propio for, si lo hubieras hecho con un while, con un while sí que lo tienes. Porque el for hace el recorrido. Claro, el for te va dando todos los valores que va generando. Entonces, si yo el for ya me da un 1, ¿para qué quiero en una variable ponerle un 1? Si luego me da un 2, ¿para qué quiero sumarle ese 1 más 1? ¿Para que me dé un 2? Pero si me lo está dando ya el valor el for en la variable iteración de la i. Las dos líneas fuera, te Y el otro que es negativo, o sea, el otro es hacerlo al revés, ¿no? Era pasar de... El otro es hacerlo al revés, pero no podemos, que es lo que he dicho, no se pueden usar rangos negativos. Porque si haces el rango negativo que tú le dices, empiezas en 10, acabas en -1, que acabas hasta el 0 y vas en -1, vas hacia atrás. Y lo haces igual, haces lo mismo, lo único que cambia sería el range. Pero claro, el truco de este es que el range tiene que ser el mismo, desde el 1 hasta el 11. O sea, tiene que ser igual el rango. Pero luego cuando acabe la lista puesta, Hago el contador con el -1. ¿No? piensa en los dos métodos que hemos visto. El Apen pega al final. El insert. El insert es para la organización. ¿Le dices dónde? Si yo tengo, los coloco, cuando los coloco al final, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si los coloco al 10, los coloco al final. Puedo poner que se coloque de Pero si los coloco al principio, ¿qué pasa que primero como el 1? Pero ¿qué pasa cuando llegue el 2? Pues ¿Qué en el pasa cuando llegue el otro 3? tenéis que cambiar. ¿Qué pasa cuando llegue el 4? De 10 menos Están a la derecha. En vez del truco para hacer al revés es un insert. Es 11 menos 1 menos 1. Para insertarlo en Y la luego primera esto, posición, en vez de entonces vas sumar, tienes que empujando. restar. Bueno, primero metes el ¿Qué 1, sería? luego llega el 2, luego llega el 3, luego llega el 4. Entonces el último que llega es el 10, que se te queda en la primera posición. Y el último es el truco. Vale, el primero es fácil. Llega hasta el menos 1. Vale, el primero decís for in range de 10 de lista de Apen de i más 1. Hostia, me deja la rodilla ahí en el mueble, Dios. Oh. Vale, fijaros. Y ya con esto os dejo y nos vamos al descanso. Vale, fijaros. Chicos, please. Con el primero, ¿vale? Decimos, yo me creo una lista vacía y le digo for in range de 10 de lista Apen de i más 1. ¿Vale? Esto es una forma de hacerlo, porque yo le digo de 10, empezará a 0 hasta el 9, pero como le digo el i más 1, esto va a ser desde el 1 hasta el 10. ¿Que no nos queremos marear y que tal? Lo mismo, desde el 1 hasta el 11 y lista Apen de i, ¿vale? Son 14.000 formas, como podéis ver se puede hacer todo de 18.000 formas distintas, ¿vale? A mí, pues muchas veces gasto esta porque me es mucho más fácil, o si me apetece gasto esta, la que queráis, ¿vale? Al fin y al cabo es lo mismo. Si lo gastáis, esto va a hacer lo que hemos dicho, es decir, esto va a crear una lista, mi primera iteración del bucle va a crear un 0, pero como le digo más 1 será un 1, ¿vale? Después pondrá un 2, después pondrá un 3, después pondrá un 4 y así hasta que tenga un 10, ¿vale? Porque hemos dicho que el Apen lo que hace es pegar aquí al final, ¿vale? El truco del que queremos hacer al revés, que lo podríamos haber hecho, podríamos haber dicho, como os he dicho, podríamos hacer un for i in range de 10 hasta -1 en -1 y le pongo aquí lista.apen de i y ya tendría lo mismo que antes, pero tendría un 10, un 9, un 8, un 7,
pero hemos dicho que esto no servía, ¿vale? Que no podíamos usar índices negativos o que no podíamos hacer recorridos hacia atrás, ¿vale? Que teníamos que usar el mismo que hemos gastado antes, es decir, un for i in range de 10, ¿vale? Y ahora aquí le pongo lista, y aquí el truco está en usar el insert. ¿Por qué usamos el insert? Porque si yo inserto en primera posición aquí un 1, cuando llegue el siguiente que hemos dicho que va a hacer, empujar a la derecha, por lo tanto, aquí tendré un 2, y luego un 3, y luego un 4, y luego un 5, y de esa forma el último elemento que se me ha quedado en la primera posición va a ser el 10 que genero al final. Por lo tanto, era un lista de insert en la posición 0 de i más 1. Y con esto teníais la lista generada al revés. ¿Vale? Vale, que lo podéis probar si queréis. Lo probamos aquí si queréis y lo probamos. For i in range de 10. Primero me voy a crear la lista. A ver qué gasta la misma. Tú pones que empiece desde 0. Porque el 0 es la posición donde tú le quieres decir el... donde tiene que insertar. Entonces, como yo siempre quiero que el elemento lo ponga en la primera posición para que empuje, lo pongo en el 0. Si lo hubiera puesto en el 1, empujaría, el primero se quedaría, pero luego empujaría desde el siguiente. Es decir, ese es como... Yo quiero insertar, aquí ahora habido como dos formas. O bien inserto al final, que voy pegando al final, o empiezo a empujar por delante, con lo que el resto se va moviendo. No me jodas que se me ha... No me jodas, tío. Cago en la leche. Vale, si lo probáis, como os he dicho, lo puedo ejecutar aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vale, si lo ejecutáis, fijaros que efectivamente nos da la primera lista, nos da desde el 1 hasta el 10, y la siguiente desde el 10 hasta el 1. ¿Por qué? Porque tenemos como dos formas, hemos podido insertar de dos formas. El append lo pega todo al final, ¿vale? Lo va pegando al final, con lo que no empuja nada. Y el insert lo que hace es ir insertando. Es decir, si nosotros insertamos, ¿vale? Cuando... Estos son cosillas que ya, pues por propia lógica, deducimos. Y tenemos claro que cuando tenemos una lista, ¿vale? Cuando nosotros gastamos al append, lo que estamos haciendo es pegar por aquí detrás, con lo que la lista inicial no se va a ver alterada. Si yo gasto el append, lo que voy a hacer es ir empujando hacia aquí cada uno de los elementos. Es decir, si yo entro por aquí, que es por el inicio, que es lo que hemos hecho con el insert, lo que hago es todo lo que hay aquí lo voy a ir empujando hacia la derecha. Y si gasto el append, esto se me va a quedar igual, y lo único que voy haciendo aquí es ir pegando nueva información a mi lista, ¿vale? La diferencia entre uno y otro,
Pero ya, pues ya habéis visto cómo podemos o bien insertar desde el principio de la lista o bien cómo insertar al final de la lista. ¿Vale? Pues con esto lo dejamos aquí y mañana lo continuamos. ¿Vale? Cuando sea, la siguiente. El miércoles. Con mañana me refiero a la siguiente clase.